Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright N teniendo un dúo absolutamente increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de copyright hablar en el mundo del espectáculo, y es nada menos que la reacción superíndice 3N, digamos, asterisco explosiva asterisco de Kerem contra los paparazzi. Ese Kerem. El Kerem que todos conocemos y en su mayoría amamos. Agarren sus palomitas porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos a desentrar más menos a todo este drama, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. En serio, solo toma un segundo y me ayudará enormemente a seguir creando contenido que espero disfruten. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Prometo que valdrá la pena. Ahora vamos al grano. El título lo dice todo, Kerem explota furioso contra paparazzi, dejen en paz a mi familia. Con mayúsculas y todo. Imaginen la escena. Kerem, generalmente conocido por su encanto y su disposición superíndice 3N a interactuar con la prensa, literalmente explota. La pregunta del millu superíndice 3N es, copyright pudo haber desencadenado semejante reacción superíndice 3N? Para entenderlo tenemos que retroceder un poco y hablar sobre la relación superíndice 3N, a menudo complicada, entre las celebridades y los paparazzi. Por un lado, las celebridades entienden que la prensa es parte del juego. La atención superíndice 3N mediática, ya sea positiva o negativa, es lo que en muchos casos mantiene sus nombres en boca de todos y asegura su relevancia. Los paparazzi por su parte tratando de ganarse la vida. Su trabajo es capturar imágenes exclusivas de celebridades en momentos íntimos o controvertidos, imágenes que luego venden a revistas y sitios web. Es un negocio a veces despiadado, pero un negocio al fin y al cabo. El problema surge cuando esa línea entre lo público y lo privado se vuelve borrosa. Cuando los paparazzi comienzan a acechar a las celebridades en su vida cotidiana, cuando persiguen a sus hijos, cuando invaden su privacidad de una manera que resulta amenazante, las cosas pueden escalar rápidamente. Y parece que eso es precisamente lo que ocurrió superíndice 3 con Kerem. Según los informes que he estado leyendo y los vídeos que he estado viendo, la situación superíndice 3N llegó superíndice 3 a un punto crítico cuando los paparazzi comenzaron a seguir a Kerem y a su familia de manera persistente. No solo los seguían con diéresis copyright L, sino que también copyright N comenzaron a fotografiar a sus hijos, a su pareja, a su familia extendida. Imaginen la sensación superíndice 3N de estar constantemente vigilados, de no poder salir de casa sin ser acosados por una multitud de fotos superíndice 3 grafos. Es una pesadilla y entiendo completamente por qué copyright Kerem llegó superíndice 3 a un punto de quiebre. Ahora, vamos a la reacción superíndice 3N en su. Los detalles exactos varían según la fuente, pero la versión superíndice 3N común es que Kerem se enfrentó superíndice 3 verbalmente a los paparazzi, exigiendo que dejaran de acosar a su familia. Supuestamente hubo gritos, hubo acusaciones, y hubo incluso amenazas de acciones legales. Algunos informes sugieren que también copyright N hubo un altercado físico menor, aunque esto no ha sido confirmado. Lo importante aquí no es tanto lo que dijo o hizo Kerem exactamente, sino el asterisco por copyright asterisco lo hizo. Estaba defendiendo a su familia. Estaba protegiendo a sus seres queridos de lo que perciba como una amenaza. Y creo que en ese sentido mucha gente puede empatizar con diéresis copyright L, independientemente de si son famosos o no. La reacción superíndice 3N del público ha sido mixta, como suele ocurrir en estos casos. Algunos apoyan incondicionalmente a Kerem, argumentando que tenía todo el derecho a defender a su familia. Otros lo critican diciendo que como figura pública deberá estar acostumbrado a la atención superíndice 3N mediática y que su reacción superíndice 3N fue exagerada. También copyright N los que se sitúan en un punto intermedio, reconociendo la presión superíndice 3N a la que sometidas las celebridades, pero al mismo tiempo cuestionando la forma en que Kerem manejó superíndice 3 la situación superíndice 3N. Personalmente creo que es importante tratar de entender la situación superíndice 3N desde la perspectiva de Kerem. Imaginen estar en sus zapatos. Imaginen tener que lidiar constantemente con la presión superíndice 3N de los medios, con la falta de privacidad,
con el temor de que sus hijos sean fotografiados y expuestos al público sin su consentimiento. Es una carga enorme y es comprensible que en algún momento, esa carga se vuelva demasiado pesada. Dicho esto, también copyright N creo que es importante recordar que los paparazzi también copyright N N haciendo su trabajo. Si bien algunos pueden ser excesivamente agresivos y poco con diéresis copyright ticos, la mayoría simplemente tratando de ganarse la vida. No estoy justificando su comportamiento, pero creo que es importante entender sus motivaciones. En última instancia, este incidente pone de manifiesto la necesidad de un debate amplio sobre la relación superíndice 3N entre las celebridades, los paparazzi y el público. ¿Du superíndice 3 de la lunea entre la libertad de prensa y el derecho a la privacidad? CEU superíndice 3 podemos proteger a las celebridades y a sus familias del acoso, sin restringir indebidamente la capacidad de los medios para informar sobre sus vidas. Son preguntas difíciles, y no hay respuestas fáciles. Espero que con el tiempo podamos encontrar un equilibrio que respete los derechos de todos. Mientras tanto, creo que es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros. Tienen sentimientos, tienen familias, y merecen ser tratadas con respeto. Y creo que en este caso, Kerem tenía todo el derecho a defender a su familia de lo que perciba como una invasión superíndice 3N intolerable de su privacidad. Entonces, para recapitular, Kerem explotó superíndice 3 furioso contra los paparazzi, exigiendo que dejaran en paz a su familia. La reacción superíndice 3N fue provocada por el acoso persistente de los paparazzi, que comenzaron a seguir a Kerem y a su familia de manera intrusiva, fotografiando incluso a sus hijos. La reacción superíndice 3N del público ha sido mixta, con algunos apoyando a Kerem y otros criticándolo. Este incidente pone de manifiesto la necesidad de un debate amplio sobre la relación superíndice 3N entre las celebridades, los paparazzi y el público. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la situación superíndice 3N. Gracias por ver. Realmente aprecio que se tomen el tiempo para sintonizar y escuchar mis pensamientos. Ahora me encantaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿N de acuerdo con la reacción superíndice 3N de Kerem? ¿Creen que los paparazzi cruzaron la lunea? Dejen sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Estoy realmente interesado en leer sus perspectivas. Y antes de que se vayan, no olviden darle un me gusta a este vídeo si lo disfrutaron. Compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, hay más. Porque esta historia no termina ahí. Profundicemos un poco más en los detalles, las reacciones y las implicaciones de este incidente explosivo. Vamos a explorar el contexto, la historia de Kerem con la prensa, las posibles consecuencias legales y, lo más importante, lo que esto dice sobre nuestra cultura obsesionada con la celebridad. Primero hablemos un poco más sobre Kerem. Como dije antes, generalmente se le considera un tipo encantador y accesible. Ha dado numerosas entrevistas, ha participado en sesiones de fotos, y ha interactuado con los fans en las redes sociales. No es alguien que evite la atención mediática por completo. De hecho, se podría argumentar que la ha utilizado estratégicamente para avanzar en su carrera. Entonces, ¿por qué esta vez fue diferente? ¿Qué fue lo que cambió para que Kerem, el Kerem que todos conocemos, llegara a este punto de ruptura? La clave, creo, está en la familia. Las celebridades, como todos los demás, tienen derecho a proteger a sus seres queridos del escrutinio público. Y cuando se trata de niños, esa protección se vuelve aún más importante. Los niños no eligen ser famosos. No eligen estar expuestos a la atención mediática. Y es responsabilidad de sus padres protegerlos de ese mundo, incluso si eso significa enfrentarse a los paparazzi. Ahora, algunos podrían argumentar que Kerem sabía en lo que se metía cuando eligió una carrera en el mundo del espectáculo. Que al convertirse en una figura pública, él y su familia se convirtieron en objetivos legítimos para los paparazzi. Pero no estoy de acuerdo. Creo que hay una gran diferencia entre estar dispuesto a ser fotografiado en la alfombra roja y ser acosado en tu vida cotidiana, especialmente cuando se trata de tus hijos.
Para ponerlo en perspectiva, imaginen esto, ustedes están llevando a sus hijos al parque simplemente para pasar un rato agradable. Y de repente se ven rodeados de fotógrafos que les apuntan con sus cámaras. Sus hijos están asustados y confundidos. ¿Cómo reaccionarían? ¿Se quedarían callados y sonreirían para las fotos? ¿O harían todo lo posible para proteger a sus hijos de esa situación? Creo que la mayoría de nosotros elegiríamos la segunda opción, independientemente de si somos famosos o no. Ahora, es importante señalar que no todos los paparazzi son iguales. Algunos son profesionales y respetuosos. Se mantienen a una distancia prudente, no acosan a sus sujetos y no ponen en peligro a nadie. Otros, sin embargo, son mucho más agresivos y poco éticos. Persiguen a las celebridades, las acosan en sus casas y las ponen en situaciones peligrosas. Y desafortunadamente parece que Kerem se encontró con un grupo de estos últimos. Además de la invasión de la privacidad y el acoso, también hay un aspecto legal en todo esto. En muchos países existen leyes que protegen a las personas del acoso y la invasión de la privacidad. Estas leyes pueden variar según el país y el estado, pero generalmente prohíben cosas como acechar a alguien, fotografiarlo en su propiedad privada sin su consentimiento y publicar información privada sobre él sin su permiso. Es posible que Kerem haya recurrido a acciones legales contra los paparazzi, alegando que violaron estas leyes. Si ese fuera el caso, los paparazzi podrían enfrentar cargos penales o ser demandados por daños y perjuicios. Por supuesto, probar estos casos puede ser difícil. Los paparazzi a menudo argumentan que están protegidos por la libertad de prensa y que simplemente están haciendo su trabajo. Pero si se puede demostrar que acosaron o pusieron en peligro a Kerem y a su familia, podrían enfrentar consecuencias legales. Pero más allá de las posibles consecuencias legales, este incidente también tiene implicaciones más amplias para nuestra cultura obsesionada con la celebridad. Vivimos en un mundo donde la vida privada de las celebridades se considera de dominio público. Los paparazzi ganan millones de dólares capturando fotos de celebridades en momentos íntimos o embarazosos. Y los medios de comunicación publican esas fotos con avidez, alimentando nuestra curiosidad insaciable. ¿Por qué estamos tan obsesionados con la vida de las celebridades? ¿Por qué nos importa lo que comen, con quién salen o cómo visten a sus hijos? ¿Es porque nos aburrimos de nuestras propias vidas y buscamos entretenimiento en la vida de los demás? ¿O es porque creemos que las celebridades son mejores que nosotros y queremos vivir a través de ellas? Cualquiera que sea la razón, nuestra obsesión con la celebridad tiene un costo. Crea una cultura donde la privacidad es una mercancía y donde las celebridades son tratadas como objetos en lugar de personas. Y perpetúa un ciclo de acoso y explotación que puede tener consecuencias devastadoras para las celebridades y sus familias. Creo que es hora de que reflexionemos sobre nuestra propia participación en este ciclo. ¿Estamos realmente ayudando cuando compramos revistas de chismes y hacemos clic en artículos sobre celebridades? ¿No estamos en realidad recompensando el comportamiento de los paparazzi y alentando a los medios de comunicación a seguir explotando a las celebridades? Tal vez si todos tomáramos la decisión consciente de dejar de alimentar esta obsesión, podríamos crear una cultura más respetuosa y compasiva para las celebridades y sus familias. Tal vez si dejáramos de tratarlos como objetos, podríamos empezar a verlos como personas, con los mismos derechos y sentimientos que nosotros. En conclusión, la explosión de Kerem contra los paparazzi es mucho más que un simple incidente aislado. Es un síntoma de un problema mucho mayor, nuestra cultura obsesionada con la celebridad. Y es una llamada de atención para que todos reflexionemos sobre nuestra propia participación en este ciclo de acoso y explotación. Kerem reaccionó como un padre protegiendo a su familia, y creo que debemos empatizar con eso, independientemente de si estamos de acuerdo con sus métodos o no. Seamos más conscientes, más respetuosos y más humanos. Ahora, volviendo a la pregunta original, ¿están de acuerdo con la reacción de Kerem? ¿Creen que los paparazzi cruzaron la línea? Dejen sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Quiero saber qué opinan. Y no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido como este. Gracias por ver. Adiós.